Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. Segunda parte de Frente a Frente en este día miércoles. El licenciado Eduardo Escobar, observador electoral internacional, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nos visita esta mañana aquí en este espacio. ¿Cómo está usted? Licenciado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Moisés, gracias por la invitación, siempre un gusto, un saludo a la audiencia. Guatemala, Ecuador, hay nuevos procesos electorales el próximo año en nuestro país, pero también hay Venezuela, Argentina en los próximos meses. Queremos aprovechar su experiencia, su conocimiento, además de que estuvo como observador electoral invitado, ¿verdad?, en Guatemala, debo entender. Así es, sí, observador internacional en Guatemala. Ok, ¿por parte de un organismo? Sí, de cooperación. Nos invitó a ser parte de la misión que ellos tenían y participamos. Muy bien, vio de cerca la segunda vuelta. Claro, también vimos la primera. Ah, también vio la primera. Fuimos a la primera vuelta y fuimos al balotaje que se llevó a cabo el domingo pasado. Bien, hay mucho que analizar de lo que ha sucedido en Guatemala en la primera vuelta y en esta segunda vuelta. En una primera vuelta, quienes pasan la bendición del electorado, uno que tal vez sí se podía pensar iba a ser, y el otro que estaba en una quinta, sexta o séptima posición, claro, que nadie daba nada por él. Claro. Sí, creo que lo primero que habría que decir, y tal vez recordándole a la audiencia que estuvo pendiente del proceso de Guatemala, es que en la primera vuelta el gran ganador fue el voto nulo y el voto en blanco. Tuvo más, digamos, apoyo esta opción de marcar la papeleta que cualquiera de los candidatos que competían. Y esto obviamente era una muestra de rechazo al sistema político de Guatemala y a la oferta electoral que se estaba presentando. Y como usted bien lo dice, al final terminó ganando un candidato que no estaba en el radar de, digamos, de ninguna de las encuestas ni preferencias. Incluso nos decían algunos expertos que con los que hablamos allá que en son de broma utilizaban al movimiento Semilla como un ejemplo de lo que no había que hacer en un proceso electoral. Hasta ese nivel estaba el asunto. Por eso no estaba en el radar que pudiera ganar. Pero creo yo que hay que decir también de que no es todo como por arte de magia y pura coincidencia. Hay una serie de factores que nos explicaron que llevaron a este resultado. ¿A Bernardo Arévalo? Sí, sí. Ok, ¿cuáles fueron esas consecuencias y esas causas? Bueno, en primer lugar, y esto es una cuestión eventual, la exclusión del candidato que iba en primer lugar según las encuestas. Entonces eso, digamos, ayudó a que el candidato del movimiento Semilla pudiera tener la opción de competir en la segunda vuelta. Eso es, digamos, un factor de contexto. Lo otro tiene que ver con el hartazgo que tiene la gente con el sistema político, particularmente el poco apoyo con el presidente Yamatei, que según las últimas encuestas que nos comentaban, tenía un 10-12% de apoyo. Entonces era un apoyo muy bajo que no daba para, digamos, poder tener alguna opción de victoria. Entonces ahí hay, digamos, otro elemento, había ese hartazgo que estaba empujando a un voto por otra opción. Lo tercero que creo que es importante señalar es el tema de que el partido, el movimiento Semilla, no era un partido desconocido, no era un partido que no tuviera, digamos, algún tipo de trabajo que pudiera mostrarle al electorado, porque tenían diputados en el Congreso. Y era una bancada muy bien calificada por la población y que nos decían también es una bancada que la gente veía como honesta, que trabajaba, porque nos comentaban que el movimiento Semilla nace de intelectuales profesionales de clase media, entonces había, digamos, en este caso, personas con conocimiento, con cierto nivel de profesionalidad que se veía en sus acciones en el Congreso de la República. Alguien mencionaba, no sé dónde lo leí, pero decía el grupo etario más pensante está representado y conformado por Semilla. Sí, es que ese es, digamos, como el núcleo de este partido, porque incluso me comentaban que en realidad, y yo conozco a algunas de estas personas porque fueron maestros míos en Flaxo, Guatemala, no me diga. sí, estuvieron
en la formación del movimiento Semilla. Y son académicos de pura cepa, o sea, no estamos hablando de políticos, sino que académicos. Entonces, a lo que voy yo es, y con esto a esto quería llegar, Moisés, que ya lo había mencionado, es que sí era un partido conocido, con cierto trabajo, tal vez no el más popular, porque el candidato electo como presidente es diputado, es congresista. Entonces, no es que apareció de repente de la nada, sino que había ya, digamos, estos tres elementos al menos como una base para empujar la victoria. Tiene un recorrido histórico, político, Bernardo Arévalo. Sí, aparte, el tema, pero que hasta la segunda vuelta se explotó el antecedente de su padre, que fue presidente de Guatemala, ¿verdad? Pero es que en la primera vuelta no fue un elemento importante la descendencia, o mejor dicho, la ascendencia de Bernardo Arévalo. Hasta la segunda vuelta es que comenzó con esto. Y otro punto, Moisés, tal vez para redondear esta idea, es que pese a que se ha dado esta victoria de forma contundente, el nivel de participación fue bajo en la segunda vuelta. Eso quería preguntarle. En la primera elección, en la primera vuelta, es como lo conocemos normalmente, en la primera vuelta la mayor cantidad de votos fue quienes se abstuvieron, anularon o simplemente no votaron. Sí, los que anularon o dejaron en blanco la papeleta. Exacto, ese fue el número mayor. ¿Este número se redujo para la segunda vuelta? El último dato que vi tenía 6-7%, creo yo, los nulos, y las abstenciones tenían más o menos 7%. 7% en la segunda vuelta. ¿Y en la primera fue? Fueron 26, 27, okay, algo así por ciento. Toda esa gran masa de votantes apostó por alguien. Sí, aunque también se redujo la participación, porque solo votaron el 44%, más o menos 44% del electorado. De los habilitados. Sí, o sea, no fue la mitad. No fue ni la mitad. No fue la mitad. O sea, alguien mencionaba también ayer, creo que fue, o anteayer, el ingeniero Villacorta, en una segunda vuelta siempre hay menos votación. Siempre baja, pero si nosotros vemos, excepción el caso del presidente Francisco Flores, hemos tenido votaciones arriba del 50, aunque sea la segunda vuelta. Aquí en el país. Aquí en El Salvador. O sea, digo, por el tema de legitimidad, porque alguien puede imputar, bueno, mire, no le votó ni la mitad del electorado. Entonces, eso puede ser, digamos, como un punto que le pueden sacar del tema de legitimidad. Ayer un compañero aquí en la oficina preguntaba precisamente eso. Si no ha votado ni el 50%, ¿qué legítimo puede ser el gane de alguien en una segunda vuelta cuando ha sido electo por menos de la mitad de la población? Es legítimo, o sea, porque esa es la regla al final, pero sí puede uno señalar que hay un déficit de legitimidad, pues porque no llegó a una población mayoritaria a ejercer el voto. Ahora, ¿qué panorama va a tener Arévalo allá en Guatemala? Bastante difícil, dicen algunos. Eso es lo complicado que le viene al presidente electo, que por cierto va a asumir hasta enero. O sea, hay todavía un margen amplio de tiempo para que asuma. Y digo esto porque el Ministerio Público ayer anunció que ha pedido cierta información al Tribunal Supremo Electoral sobre digitadores. O sea, sigue el entramado de ataque contra el proceso electoral, contra el movimiento Semilla, por parte del Ministerio Público, que lo que nos dijeron los especialistas, como digo, que nos atendieron en Guatemala, es como la cara, la vanguardia del pacto de corruptos que está queriendo votar el proceso electoral. Aunque algunos me decían, ya hay señales de que parece que están cediendo, porque el presidente Yamatei había felicitado, estaban señalando que Kashif, que se había opuesto desde un principio, estaba con otra postura. Entonces, pareciera que estaba cambiando el rumbo del apoyo, pero el Ministerio Público pues dijo esto. Entonces, no se sabe todavía qué es lo que puede pasar, o sea, qué van a intentar hacer. Entonces, todavía hay un margen para dar por sentado pues que ya no va a suceder nada, porque eso está, digamos, como en el limbo, puede estar en el limbo de que qué es lo que quieran hacer. Pero más allá de eso, de que asumiendo que asume el cargo,
va a tener un problema de gobernabilidad en el sentido de su bancada legislativa no va a lograr la mayoría por sí solo, tiene que llegar a acuerdos, tiene que llegar a consensos, y ahí es donde se complica el asunto, porque hay mucha expectativa del votante, del ciudadano en general en Guatemala, de que puede haber un cambio, pero y ahí es donde viene el tema de manejar la comunicación y ser claro con la ciudadanía. Sí puede haber esa expectativa, pero hay que decirlo de que hay capacidades limitadas. De un gobierno que no tiene una bancada suficientemente grande para tener mayoría. ¿Son los sectores tradicionales o los partidos históricos de Guatemala los que tienen la mayoría en la asamblea allá? El grupo del presidente Yamatei son los que van a mantener el control legislativo. Entonces ahí es donde se le va a complicar cumplir con muchas de las cosas. Y de hecho nosotros nos reunimos también con diputados actuales del Movimiento Semilla y uno que fue electo para esta nueva legislatura. Y nos decían que, de hecho, cuando ganaron para la segunda vuelta, el derecho a competir en la segunda vuelta, muchos sectores se les acercaron para tener reuniones, pero que ellos habían manejado eso con cautela, porque, digamos... se veía dónde apuntaban. Exacto. Entonces, porque nos dijeron que no quieren establecer coaliciones, alianzas, que puedan ser malinterpretadas o que sean, digamos, de dudosas intenciones, ¿ya? Porque quieren gobernar de manera diferente. Entonces, ahí es donde va a estar digamos, el problema y el arte que pueda tener el presidente y su bancada de cómo establecer acuerdos, tanto políticos, sociales, legislativos, para poder gobernar. ¿Las elecciones han sido generales en Guatemala también? Fueron generales. Cuando se dio la primera vuelta, sí, naturalmente. Son 4 electos para 4 años todos los funcionarios, entonces ahí es una elección general, asamblea, diputados allá hay circunscripción nacional, o sea, la plancha, los diputados de distrito y las corporaciones municipales. Solo por poner en perspectiva qué es lo que ocurrió cuando se dio la primera vuelta, ya que eran elecciones generales de 4 años en la cual se puede renovar, cambiar o mantener todo el poder político. Así es. Lo que va a ocurrir aquí el próximo año, pero que solo ocurre cada 15. Exactamente. Cuando se dio, es curioso ver si uno analiza cómo quedaron las cosas, porque la mayor cantidad de diputaciones ha sido para el partido del presidente. Sí, y la UNE y todo eso. Y todo su grupo, ajá. ¿Y qué son los que apoyan a Sandra Torres? No, ¿verdad? No. Es que, bueno, ahí era y ese era un dilema de que varios sectores habían atacado y habían señalado de comunista, incluso de comunista Sandra Torres, antes. Y ahora era como la candidata más cercana. Entonces era un dilema que se tenía y que se hacía ver, pues, y hoy van a apoyar a Sandra Torres cuando la han atacado. Pues... Mi pregunta iba más o menos, exactamente en ese sentido. Entonces, va a quedar una fuerza que en asamblea que es más fiel al presidente actual que a quien iba buscando la presidencia. Así es. Bueno, va a ser todavía más complicado. Sí, va a ser complicado. O sea, tiene complicaciones. Y ahí lo que nos han dicho quienes nos explicaban, digamos, todo el contexto guatemalteco, que muchas veces lo que sucede es que, porque, como dicen, muerto el rey, viva el rey, abandonan un partido, hay transfugismo, se van a un partido afín al presidente o del presidente para lograr las mayorías. Pero obviamente nos decían, esto antes ha pasado a cambio de... Sí, a cambio de. Entonces, y da a tener ese mismo cambio del nuevo presidente en la pregunta. Eso es lo que nos han dicho que no. Que no va a ocurrir. Que no quieren hacer eso. Porque incluso a nivel de alcaldías eso pasa. O sea, se acuerda desde el Congreso que estos alcaldes se pasen al partido para que reciban más fondos, reciban más obras y así puedan asegurar una reelección. Y con esto también, digamos, ayudan al proyecto del presidente.
Entonces, estaba eso, digamos, o eso está en el debate y por eso decía yo, vamos a ver el arte del presidente electo de cómo logra generar estas alianzas para gobernar. Usted mencionaba hace algunos minutos que la CACIF finalmente ha dado por lo menos un mensaje de vamos a acompañar al presidente con su programa económico que se expuso. Es así, creo que lo dieron ayer. Sí, no me recuerdo en sí el pronunciamiento. En 5 meses el nuevo gobierno debe llegar a un consenso de gobernabilidad y nosotros lo vamos a apoyar, claro, dijo el CACIF. Sí, la sí. CACIF. Sí, era... La CACIF es la principal gremial, la NEP de allá. El equivalente de la NEP. Y sí, y eso nos decían los guatemaltecos, era importante ese cambio de postura. O sea, yo no me recuerdo exactamente qué era lo que se decía o qué decía la CACIF antes de la primera vuelta, pero sí nos habían planteado un escenario de poco apoyo al proceso electoral de parte de varios sectores, pues, y cierta renuencia a que pudieran ganar ciertos candidatos. Pero al final, pues, hay, creo yo, un aspecto positivo para el presidente electo que puede tener este apoyo de la principal gremial empresarial de Guatemala, y eso es importante. Muy bien, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque tal cual y como usted lo señala, hay que esperar a ver las acciones que podría tomar todavía el Ministerio Público. Claro, eso está todavía en el aire, aunque la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad y el mismo tribunal se han puesto del lado de la institucionalidad, porque eso creo que también es importante decirlo, Moisés. Antes de la primera vuelta era pero muy cuestionado el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Se le estaban señalando una serie de irregularidades, no había confianza, pensaban que se iba a prestar a cualquier manipulación del proceso, pero el tribunal se alineó, vamos a decirlo, del lado correcto, o sea, hay que preservar el proceso electoral y todo, y eso sorprendió a muchos de que el tribunal estuviese de ese lado, pero se mantuvo desde la primera vuelta, se mantuvo en esa lógica y logró el tribunal pues sacar el proceso. Pero eso lo ha metido también al tribunal en un problema con el Ministerio Público. Entonces vamos a ver en qué termina este intento que no ha cesado de cancelar al movimiento Semilla, porque eso es lo que también, o sea, un efecto que se puede dar. Cancelan al movimiento Semilla y significaría que... ¿Invalidar? No invalidar. Quedarían los diputados electos como independientes, no miembros de una fracción legislativa. ¿Y el presidente? El presidente quedaría sin partido. ¿Ya? ¿Sin partido? Sin partido. ¿Pero electo? Electo. Aunque haya sido de un partido Ese ilegal. digamos como el mejor escenario de lo que podría pasar con la cancelación del partido. O sea, el presidente queda electo, diputados electos, pero sin las prerrogativas de una fracción legislativa. Es decir, no van a tener apoyo institucional de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? O sea, no sé si se recuerda que acá hubo una sentencia sobre ese tema con los tránsfugas, que la sala dijo de que alguien que cayera en transfugismo no podía tener todas las prerrogativas de una fracción legislativa. Y que se acuerda que por eso es que armaban una nueva fracción para tener todo este apoyo institucional. Entonces, eso es, digamos, un escenario que los mismos diputados del Movimiento Semilla contemplan, que se cancele el partido y ellos queden en esa situación de no tener mayoría y no tener el apoyo institucional del Congreso, precisamente por su situación de no pertenecer a una fracción legislativa. Es un proceso todavía por verse y escribir mucho de lo que puede ocurrir en Guatemala. Vámonos ahora a Ecuador, porque también hubo un proceso de elecciones allá que conlleva a una segunda vuelta. Yo del proceso de Ecuador no le he dado mucho seguimiento y de hecho el punto, y que tal vez acá es lo que habría que reflexionar, Moisés, es el contexto de violencia política que se dio en la elección de Ecuador. Fue impresionante ver al candidato que ocupó el lugar del candidato se me ha olvidado el nombre, Villavicencio, cómo fue a votar. No sé si usted lo vio y si lo pudieron ver a los amigos televidentes.
iba como que a la guerra, o sea, iba escoltado y No, Villavicencio creo que fue el asesinado, no sé. No, así es, ¿verdad? Fue el que quedó en su lugar para competir en la elección presidencial. O sea, iba a la guerra literalmente. Al menos yo, como digo, no tengo recuerdo reciente de una situación similar, o no tengo yo registro de eso, más allá de que sí han habido asesinatos de candidatos, ¿verdad? Recordemos México en el 94, Colosio fue asesinado, incluso Bolsonaro tuvo un atentado del que salió pues herido, pero sobrevivió. O sea, siempre hay, digamos, este tipo de atentados, pero, digamos, no deja de sorprender que como región estemos todavía en este tipo de situaciones de violencia política, porque en Ecuador fueron dos personas fallecidas, un candidato y un dirigente del partido de Correa. Entonces, eso creo yo que es tal vez lo que hay que ponerle atención a este tipo de situaciones que se puedan estar dando en la región. Atentados y movimientos narcopolíticos han señalado algunos. Exacto. Porque hay pareciese haber una nueva correlación de fuerzas de lo que se está dando de las fuerzas de la mafia, de las drogas en Sudamérica, sobre todo de Colombia hacia Ecuador. Sí, y de hecho, una de las causales que señalan para el asesinato del candidato era precisamente lo que él había prometido de combate a todo el crimen organizado y todo esto, o sea, el tema de la corrupción. Pero eso, o sea, tuvimos una elección en una primera vuelta en Ecuador manchada de sangre con lo que ha pasado, y es lamentable. Ahora, quien va a la segunda vuelta también es una sorpresa, el candidato Noboa. Es una sorpresa porque es de aquellos que no marcaban en las preferencias, ni en las encuestas, ni tampoco era de los que estaba primero, y ha llegado a una segunda vuelta que va a ser el 15 de octubre, si no me equivoco. Ahí habría que analizar, Moisés, porque tanto el caso de Guatemala como el de Ecuador, creo yo, y tal vez aquí no les puede parecer a muchos de los colegas salvadoreños lo que voy a decir, pero no podemos trasladar mecánicamente lo que ha pasado en Guatemala y en Ecuador al caso salvadoreño, porque yo veo que hay muchos que están haciendo cuentas alegres acá de que sí es posible, ¿ya? Pero como yo decía, y eso hay que analizar en el caso de Ecuador, hay un contexto previo, o sea, no es que el candidato aparece de la nada y obtiene una victoria, o sea, hay factores que impulsan un cambio en el comportamiento del electorado que dé un resultado distinto. Recuerdo, por ejemplo, y algunos politólogos así lo mencionan, no sé si se recuerda las bombas en el metro de Madrid, días antes de la elección, y que le significó una derrota electoral al gobierno en ese momento, porque habían ocultado qué era lo que había pasado o no habían explicado adecuadamente lo que sucedió. Eso le pasó una factura, y eso pasó días antes de la elección. Entonces, a lo que voy yo es que hay un contexto que hay que analizar, que hay que ver qué de eso influye en el electorado para cambiar su opción electoral, y no pensar que en automático, digamos, en El Salvador va a pasar lo mismo que pasó con el movimiento Semilla. Porque sí, yo he visto a varios que están con esa idea que eso puede pasar acá. Y digo, pues no, hay que, digamos, tener... Siendo realistas, no. Hay que tener, digamos, un poco más de moderación en el análisis y ver qué condiciones están presentes y qué no está presente acá para tener un resultado como el de Ecuador o como el de Guatemala. Como el de Guatemala. Va a haber también una serie de elecciones en los próximos meses, el próximo año, elecciones que tienen que ver tal vez también directamente con El Salvador. México es una, Estados Unidos un poco más adelante, pero son procesos que van a conllevar precisamente a terminar de ver cómo se dibuja el mapa político de la región. Bueno, ayer incluso presentábamos que prácticamente de México a Argentina, todo el mapa está pintado de izquierda, si lo queremos llamar en las clásicas definiciones, a excepción de 3, 4 países, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Panamá y República Dominicana, si no recuerdo mal. Claro, pero hay que tener en mente, Moisés, que es un péndulo esto. Recordemos que alguien más me decía ayer, todo esto es un péndulo. Antes de 2007, si usted ve para atrás, eran gobiernos de derecha. O sea, no había gobiernos de izquierda.
luego de 2007, o sea, con algunas excepciones, ¿verdad? Porque ya estaba Chávez desde el 2002 en Venezuela, pero digamos era mayoritariamente derecha. Y luego, si usted se recuerda, tuvimos, al menos en el título, gobiernos de izquierda mayoritariamente en la región. O sea, entonces, péndulo se mueve por periodos según las condiciones políticas y económicas que puedan haber en la región y vamos a ver para dónde se mueve o se termina de mover con todos estos procesos electorales que se vienen en estos meses en adelante. Muy bien, vamos a hacer en este momento la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles. El licenciado Eduardo Escobar, observador electoral internacional y director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado. Bueno, vengámonos a la realidad en los últimos 15, 14 minutos que tenemos de este programa, señor. Todo va caminando para las elecciones del próximo año. ¿Ve usted algún punto que le genere preocupación? Bueno, yo creo que la preocupación que todos los que esperamos que la democracia salvadoreña subsista es el tema de la reelección, en el sentido de que es inconstitucional la reelección y por lo tanto pues preocupa de que se concrete esas intenciones fuera del marco de la Constitución. Eso es una preocupación que creo que todos, como digo, los que creemos en la democracia tenemos. La segunda es el efecto que va a tener el cambio de fórmula electoral y la reducción del número de diputados. Y digo preocupación porque esto, si las proyecciones siguen como están, va a favorecer al Partido Nuevas Ideas, va a tener control de nuevo de la legislatura y va a poder seguir tomando decisiones sin ningún tipo de freno. Entonces eso preocupa, pues, porque ya vimos que es una fracción legislativa que no le importa violar derechos humanos, no le importa violar principios democráticos ni la Constitución. Entonces, digo, eso siempre preocupa que se dé un resultado de este tipo, porque creo yo, y de hecho una encuesta, si no mal recuerdo, de Fundaungo, mostraba que la población estaba comenzando a ver positivo que el poder estuviera balanceado, que hubiera un contrapeso en la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Entonces, esa posibilidad la veo un poco complicada por lo que están marcando las encuestas y por lo que se está viendo. Esa es una preocupación. Y lo tercero, el tema del voto en el exterior. O sea, eso también preocupa un tanto. No porque los compatriotas puedan ejercer su derecho, porque es su derecho y lo tienen que hacer, sino que por un tema de vulnerabilidad del mecanismo que se ha implementado o que se va a implementar de voto electrónico por internet, que digo siempre siembra dudas sobre la integridad del proceso. Entonces tal vez esas son las preocupaciones en general sobre el proceso electoral que se pueden expresar de mi parte. Hay un par de números que se señalan de cuántos estarían habilitados para votar en el exterior. Los números difieren de lo que tiene el tribunal y lo que tiene el RNPN, pero si nos vamos, andan entre 678,000 y 856,000. Claro. De estos creo que poco más de 100,000 serían los que tendrían que presencialmente ir a votar y el resto lo podría hacer a través de internet. Y no hay, señalan algunos críticos, observadores, que no hay un proceso de empadronamiento de validez, sino que va a ser prácticamente abierto, pasaporte y DUI vencido o vigente. Claro, sí. O sea, en términos reales, y eso es lo que hemos mencionado, y de hecho en Votante, que es un movimiento donde estábamos incluidos, señalábamos que lo importante era establecer auditorías y mecanismos de seguridad para el voto en el exterior, especialmente el voto remoto, ¿verdad? Que sería por internet, porque esto, digo, abre una posibilidad a una manipulación. Y no estoy diciendo necesariamente de la autoridad electoral, sino que
recordemos que este sistema va a estar abierto un mes antes de la elección. Entonces puede ser vulnerable a hackers, hay personas que no tienen nada que hacer, o sea, que son, buscan, digamos, simplemente vulnerar páginas por demostrar que tienen la capacidad, por ejemplo, y lo pueden hacer. Ya no digamos si se contratan por sectores, partidos o gente con interés en boicotear el proceso, lo pueden hacer, tanto para inhabilitar el sistema o como para generar un resultado a favor de un partido. Entonces, eso es lo que preocupa, pues, del proceso electoral, que, digo, en función de dar certidumbre a todos los actores del proceso electoral, tanto contendientes como a la ciudadanía, digamos, como dar el tribunal más información y garantizar que el voto en el exterior no puede ser manipulado por nadie. Muy bien, usted me señalaba en el segmento anterior que hay muchos cantando victoria ya y diciendo, miren lo que pasó en Guatemala, miren lo que pasó en Ecuador, puede ocurrir aquí en El Salvador y que se tenga que ir a una segunda vuelta con un candidato que nadie piensa le podría hacer mella al presidente Nayib Bukele eventualmente en una primera vuelta. El escenario pareciese ser de mucha esperanza y sueño para algunos, pero de acuerdo a algunos análisis, irreal. Sí, es que por eso decía que hay que ver el contexto del país. En Guatemala habían, no me recuerdo si eran 10 o 12 candidatos presidenciales. Eran 20 y tantos partidos políticos sí, en Guatemala. O sea, era, ¿qué quiero decir con esto? El voto estaba bastante fraccionado. O sea, es difícil con esa cantidad de partidos que uno pueda ganar en primera vuelta. O sea, eso hace difícil el asunto. Entonces, digamos, ahí hay un tema de que hay muchas fuerzas políticas compitiendo, entonces divide mucho el voto. Pero acá vamos a tener a 3, 4 fórmulas compitiendo, ¿ya? Recuerdo, sí. Que eso ya en principio no fracciona tanto el voto. Ese es un tema. Y lo otro que creo que es también relevante es que acá no hay descontento masivo con el presidente. ¿Ya? O sea, tiene el apoyo no del 80-90% como dicen ellos, pero sí tiene un apoyo mayoritario. ¿Ya? Entonces eso hace difícil que tengamos otro resultado, porque si la gente está contenta con cómo se está gobernando, entonces hay un margen menor para obtener una caudal de votos que desplace al presidente y no gane. O sea, eso es difícil, partiendo por ahí. En Guatemala sí había un descontento. Y ese fue el que se manifestó. Exacto, había un gran descontento. Entonces, eso no está aquí presente, de momento, no está presente. Y lo otro es que, lo que yo mencionaba, si bien no estaba en el radar el candidato ganador en Guatemala, pero no era un desconocido, ¿sí? No era un desconocido, tenía una fracción legislativa que estaba empujando o que estaba, digamos, soportando o soportó el proceso, ya, pues se conocía. Y luego, en la segunda vuelta, fueron más hábiles en comunicarse nos decían, con el público joven, porque había bastante comunicación en redes sociales del movimiento Semilla. O sea, es decir, no eran desconocidos y luego supieron aprovechar estos 2 meses para darse a conocer y posicionarse más. ¿Ya? Entonces, en el caso de El Salvador, la mayoría, bueno, yo creo que todos los candidatos no son conocidos. ¿Ya? No son conocidos y no se ve que se esté llevando adelante una campaña para posicionarlos. O sea, no está pasando eso. Entonces, ahí para mí hay otra diferencia, que el electorado no conoce a algunos partidos y no conoce a algunos candidatos. Más allá de que sean personas honorables, que sean personas probas y que puedan ser competentes para el cargo. Más allá de eso, o sea, el punto es, si el electorado no lo conoce, obviamente no lo va a votar. Entonces, por eso digo, hay situaciones diferentes. Situaciones diferentes que, sería un error pensar que eso va a pasar en automático acá si no están esas condiciones. Tengo que terminar, pero por lo que usted me dice, es cuestión de trámite la elección presidencial en El Salvador. Sí, en mi caso particular yo eso lo creo, o sea, es un trámite nada más.
Y en el caso de la Asamblea Legislativa, la mayoría iría nuevamente para Nuevas Ideas. Yo creo que sí, tal vez pienso que la que podría estar en algún momento en duda es la mayoría calificada. Tal vez. En duda. En duda. La tal calificada, vez, no la simple. pero con el cambio, la reforma electoral que hicieron, se aseguraron que si el partido tiene una baja de votos, va a tener la misma cuota de poder. Eso es lo que hicieron con la reforma electoral. O sea, porque probablemente por el descontento de alguna gente le baje la votación a Nuevas Ideas. Pero pese a eso, con el cambio de fórmula, se aseguran tener una cuota similar de poder. Entonces no pierden. Pierden en votación, pero mantienen el mismo nivel de curules. El nivel de presencia en la Asamblea. Así es. Gracias por habernos visitado esta mañana. Se le No, agradece, licenciado. gracias a ustedes por la invitación y siempre las órdenes. Muy amable. A usted, amigo televidente, también gracias por haber estado a la mitad de la semana, este día miércoles. Que la pase muy bien, que tenga un buen día de trabajo y primero Dios nos volvemos a ver mañana a la misma hora.